Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación a la doctora Nayeli Bueno a dar esta plática. Lo que abordaré será todos los métodos de evaluación nutricional en el paciente con cirrosis. Empezaremos dando un poco de continuidad a lo que comentaba el doctor Torre en cuanto a las definiciones de desnutrición. Posteriormente ahondaré en los métodos de evaluación nutricional en cuanto a sus limitaciones y sus beneficios. Y finalmente hablaré un poco del abordaje nutricional que se tiene que hacer en el paciente con cirrosis. Bueno, como ya vieron en la plática anterior, hay muchas complicaciones derivadas de la cirrosis. Una de las principales, de hecho, es la desnutrición. Y además, la desnutrición por sí sola confiere mayor riesgo de desarrollo de otras complicaciones como encefalopatía hepática, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea y aumenta el riesgo de mortalidad. Es muy importante caracterizar y conocer el tipo de desnutrición que estamos viendo en estos pacientes. Generalmente lo que estamos viendo son, como ya comentaba el doctor Torre, precaquexia, caquexia y sarcopenia. Sabemos que la caquexia es la desnutrición asociada a enfermedad y la sarcopenia es la desnutrición asociada a envejecimiento. Sin embargo, en el campo de patología se utiliza mucho como alteración o desgaste muscular. Entonces, bueno, la sarcopenia es una alteración meramente muscular, en donde hay disminución tanto en la masa, en la fuerza y en la función. Mientras que la caquexia, como ya lo comentaba el doctor Torre, es un síndrome más complejo que es caracterizado por disminución de masa muscular, disminución de masa grasa, ¿sí se escucha? E inflamación sistémica. Para hacer el diagnóstico de caquexia necesitamos necesariamente tener una enfermedad crónica de base, no necesariamente es derivado de cáncer, sino cualquier enfermedad crónica, que el paciente tenga pérdida de peso mayor a 5% en 12 meses y 3 de los siguientes criterios, que son disminución en fuerza muscular, fatiga, anorexia, anemia o aumento en marcadores inflamatorios. Una vez que conocemos los tipos de desnutrición, vamos a abordar entonces qué métodos utilizamos normalmente en estos pacientes. Sabemos que para realizar la evaluación nutricional, normalmente en un paciente sano o en la población general contamos con todos estos marcadores. Sin embargo, en los pacientes cirróticos nos queda únicamente, debido a las complicaciones que ya mencionaba el doctor Torre, la antropometría. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos dos tipos, los portátiles, como la circunferencia media de brazo, pliegue cutáneo tricipital, dinamometría, y la impedancia, y tenemos métodos fijos como la tomografía, resonancia y el DEXA. En cuanto a la tomografía y la resonancia son métodos de imagen, ambos pueden ser considerados como el estándar de oro de evaluación del estado nutricional en estos pacientes, porque ven directamente y cuantifican directamente la masa muscular sin verse afectados por la sobrecarga hídrica, que es una de las principales limitantes que tenemos en estos pacientes. Entonces, bueno, ya tenemos por un lado la tomografía que cuantifica el área muscular a nivel del E3 y crean un índice que se estandariza por la talla del paciente. Entonces, este índice es el SMI-L3 y por resonancia magnética se obtienen el resultado en píxeles y se convierte también en áreas. Y de esta manera nosotros podemos utilizar estos puntos de corte que ven aquí en hombres y en mujeres para definir la presencia de sarcopenia cuando se encuentran por debajo de este punto de corte. Estos son los puntos de corte ya establecidos por los consensos internacionales y podemos utilizar con ambos métodos. Por otro lado, el DEXA es un método que evalúa masa grasa, masa libre de grasa y el contenido mineral óseo. Igual lo podemos utilizar y se considera desnutrición o sarcopenia cuando la masa muscular que calculamos está por debajo de 2 desviaciones estándar de la media. En cuanto a la dinamometría, esta es una técnica que evalúa la reserva muscular y prácticamente la función muscular, y esto lo que mide es la fuerza que ejerce el paciente sobre el dinamómetro en gramos. Entonces tenemos puntos de corte específicos para sexo, para edad y se realiza con la mano no dominante.
Entonces, lo que tenemos es el paciente de pie, se pide que apriete con fuerza durante 3 segundos y este procedimiento se realiza 3 veces con un intervalo de espacio para que pueda descansar y se toma entonces el promedio de las 3 mediciones y esto lo comparamos con las tablas de referencia. En población mexicana tenemos las que hizo la doctora Ángeles Espinosa. No están todavía publicadas, sin embargo, estas son las que tomamos dentro del instituto para poder diagnosticar entonces desnutrición o en este caso sarcopenia, porque lo que evalúa es la alteración muscular. Ahora, en cuanto a la impedancia bioeléctrica, quiero tomar un poco más de tiempo en explicarlo porque de este derivan 3 análisis diferentes. Este ha sido quizá uno de los métodos más utilizados y aquí en México de hecho es bastante utilizado. Este es un método portátil, es no invasivo, es poco costoso, se puede realizar incluso en pacientes encamados y en lo que se basa es en la oposición que ejerce los tejidos corporales a una corriente alterna. Esto lo que mide o lo que arroja directamente es la resistencia, la reactancia y el ángulo de fase. Y ya con esto nosotros decidimos entonces, dependiendo del paciente que tenemos, qué análisis vamos a realizar. Para esto, para obtener estos tres datos, es muy importante utilizar uno de estos equipos como los que les muestro, que es una impedancia directa, no como los que tenemos a veces en el consultorio, que son como las básculas, la tanita, porque esto no te da el dato directo. Entonces, bueno, la impedancia bioeléctrica se basa para poder realizar el análisis convencional en 3 supuestos básicos, que la forma del cuerpo es de 5 cilindros conectados, que la longitud total de un lado hasta el otro del circuito es constante y que el grado de hidratación es constante también. Sin embargo, sabemos que en aquellos pacientes con ascitis, edema e incluso obesidad, estos supuestos no se cumplen, por lo que realmente la impedancia convencional resulta muy poco útil en estos pacientes porque tienen mucha alteración en el grado de hidratación. Entonces, bueno, nosotros tenemos este equipo que es la impedancia directa, hacemos el estudio y nos puede arrojar la impedancia convencional que normalmente lo que obtiene se meten los datos junto con datos clínicos del paciente y lo que das son porcentajes de masa grasa, masa libre de grasa, masa celular y líquidos corporales. Sin embargo, esto se realiza mediante ecuaciones de predicción que son creadas en población sana. Entonces, realmente en estos pacientes que no se comportan como los supuestos que mencionaba, resulta muy poco útil y de hecho tiende a subestimar la presencia de desnutrición. Por esto se creó el análisis vectorial de impedancia bioeléctrica. Este fue propuesto en 1994 por un nefrólogo que obviamente tenía también problemas para evaluar el estado nutricional en sus pacientes con insuficiencia renal crónica principalmente, y también se ha utilizado mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, esto lo que hace es toma los datos directos de la impedancia, que son los que les mencionaba, y los estandariza para la talla del paciente creando la gráfica conocida como RXC. Ahora, esta es la gráfica que nosotros proponemos para la gráfica RXC, pero adaptada para las alteraciones nutricionales que se ven en pacientes con cirrosis. Idealmente, el paciente aparece un vector en esta gráfica y debe de quedar dentro del círculo verde. Entonces, cuando el vector cae fuera de esto, dependiendo de la posición en la gráfica, nosotros realizamos un diagnóstico nutricional. Entonces, en esta gráfica nosotros podemos evaluar tanto obesidad sarcopénica, sarcopenia y caquexia, y además la sobrecarga hídrica, que es lo que principalmente vemos en estos pacientes, en los pacientes cirróticos. Además, la ventaja que tenemos de este método es que podemos evaluar el estado de hidratación y monitorizarlo. De hecho, si hacemos nosotros un tratamiento con diuréticos o hacemos restricción de sodio en la dieta, nosotros podemos ver el cambio en la gráfica, tanto en hidratación y si el paciente está respondiendo al tratamiento nutricional, podemos ver entonces el cambio dentro de la gráfica. Lo que veríamos típicamente es así, el vector en la gráfica. Aquí estaría diagnosticado con caquexia, entonces nosotros como vamos viendo al paciente, puede ser esto incluso diariamente, vamos viendo cómo se va moviendo el vector, lo podemos ir siguiendo y bueno, el ideal es llevarlo al centro de la gráfica, que es la composición corporal normal. Y bueno, la teoría de esto, o por qué el centro de la gráfica es lo normal, es basado en
la campana de Gauss de normalidad, en donde la mayoría o el promedio de la población estaría dentro de ese 75%. Por eso, cuando está por fuera, se considera alterado. Entonces, bueno, para realizar este procedimiento se requiere al paciente recostado, le ponemos 4 electrodos, 2 en la mano, 2 en el pie, y prendemos el aparato de impedancia, arroja ahí directamente los datos. Entonces, dependiendo del paciente que tengamos, nosotros vemos qué tipo de análisis hacemos. Para el convencional, generalmente ya únicamente lo metemos en el software y obtenemos los datos. Y para el análisis vectorial, lo que tenemos que hacer es meterlo en un software especializado para los vectores, en donde se estandariza la resistencia y la reactancia por la talla del paciente. Esto nos arroja la gráfica y directamente nosotros podemos hacer el diagnóstico nutricional. Esto nos toma alrededor de 5 minutos, más o menos lo mismo que nos tomaba con la impedancia convencional. Y finalmente, dentro de la impedancia está el ángulo de fase, que es uno de los datos directos que nos arroja, y este se ha utilizado en muchas áreas, en muchas enfermedades como marcador nutricional pronóstico, y lo que evalúa es la integridad de la membrana celular y finalmente refleja el estado nutricional, la masa muscular e incluso la inflamación sistémica. Hay un punto de corte que nosotros validamos para población mexicana, en donde consideramos que por debajo de 4.9 el paciente tiene desnutrición. En cuanto a la antropometría, en cirrosis específicamente se han utilizado, sobre todo en la mayoría de los estudios clínicos, la circunferencia media de brazo y el pliegue cutáneo tricipital. Uno evalúa la reserva muscular y otro evalúa la reserva grasa. A pesar de que pueden utilizarse por separado, generalmente, como requerimos el pliegue para poder calcular la circunferencia media de brazo, utilizamos los dos para tener una idea más clara tanto de la grasa como del músculo. Esto igual tenemos referencias en población mexicana y está validado ya en diversas poblaciones alrededor del mundo. Entonces, cuando se encuentra por debajo del percentil 10, se considera como desnutrido. Esto lo que tiene es que depende mucho de la técnica, o sea, puede variar mucho con la técnica, entonces se tiene que estandarizar muy bien a la persona que realice esta evaluación. Y bueno, esta prueba, que es la prueba de Sit-to-Stand, es una prueba también de función muscular. Esto lo que hace es una serie de repeticiones en donde se le pide al paciente que está una silla, tenemos una silla, que esté con las piernas separadas, sentado, y que se levante y se siente 10 veces de la silla, se toma el tiempo que tarda, y con esto nosotros realizamos entonces el poder de Sit-to-Stand, que esto nos da un valor, y nosotros tenemos igual puntos de referencia para población general y para enfermedades crónicas, y lo mismo se separa por rangos de edad. Entonces, cuando esto es alterado, lo podemos considerar como sarcopenia. Y finalmente, en cuanto a la caminata de 6 minutos, esta mide la distancia máxima que un individuo puede recorrer en un periodo de 6 minutos. Esto finalmente nos ayuda más, o sobre todo en la evaluación pretrasplante, para medir el efecto general en el sistema respiratorio, cardiovascular y musculoesquelético. En cuanto a las limitaciones de estos métodos, principalmente las limitaciones son por causa de la cirrosis. Principalmente la retención hídrica, citis y edema, es la que hace que la mayoría de los métodos que tradicionalmente utilizamos no sean útiles en estos pacientes, como el índice de masa corporal, el análisis convencional de impedancia bioeléctrica y la antropometría, además del ángulo de fase. Este se ve influenciado por la sobrecarga hídrica, sin embargo, lo marco ahí, se puede corregir con el análisis vectorial, por lo que esto sobrepone la limitación. Por otro lado, sabemos que los datos bioquímicos que normalmente utilizamos para evaluar el estado nutricional no resultan útiles en estos pacientes, y la complicación que mencionaba el doctor Torre, la encefalopatía hepática, dificulta la participación del paciente en estas otras pruebas como la dinamometría, Sit-to-Stand y la caminata de 6 minutos. En cuanto a los métodos de imagen que comentaba, que son los estándar, tenemos limitaciones no por la enfermedad, sino por el método en sí. Son métodos de costo elevado que no tienen mucha aplicabilidad clínica, tienen baja disponibilidad, y además tenemos radiación por parte del ATAC, entonces no podemos hacerlo de manera rutinaria. Y por otro lado tenemos, en cuanto a los vectores, a pesar de que son bastante útiles, tenemos baja disponibilidad en realidad
y conocimiento en cuanto a este método. Entonces, con esto preguntamos cuál sería entonces el mejor método que de todos estos que muestro, cuál utilizaríamos en estos pacientes, y mi respuesta es que ninguno y que todos. Realmente lo que necesitamos hacer es una evaluación nutricional dinámica, como es la cirrosis, una enfermedad dinámica, en donde, por ejemplo, tenemos aquí lo que les quiero mostrar, les puse lo que típicamente vemos en un paciente desde que se diagnostica hasta que idealmente se trasplanta y el post-trasplante. Entonces, generalmente el paciente recién diagnosticado llega con nosotros y podemos realizar prácticamente cualquiera de los métodos que mencioné para realizar un diagnóstico nutricional inicial. Si el paciente no tiene desnutrición, entonces nosotros podemos dar orientación nutricional y darle seguimiento cada 6 meses. Entonces podremos sin problema repetir cualquiera de estos métodos. Sin embargo, si el paciente presenta desnutrición, requiere un plan de alimentación personalizado y requiere un seguimiento mensual para ver si el plan de alimentación está funcionando. Entonces, los métodos que tenemos disponibles para realizar evaluaciones mensuales van disminuyendo. Obviamente, los métodos de imagen no podemos realizarlos mensualmente. En cuanto a los pacientes Child B, conforme va progresando la enfermedad, estos se requiere un seguimiento mensual porque sabemos que existen cambios drásticos en estos pacientes en cuanto al estado nutricional, por lo que ya no podemos verlos cada 6 meses, necesitamos estarlos checando y monitorizando para ver que no desarrollen esta complicación. Y se requiere, a pesar de que no haya desnutrición, un plan de alimentación personalizado. En esto, cuando tenemos complicaciones como encefalopatía hepática y ascitis, de igual manera disminuyen los métodos que tenemos disponibles o que sirven en estos pacientes. En cuanto a los pacientes Child C, o ya es el estadio final de la enfermedad, tenemos algunos pacientes que, aunque tienen complicaciones, son ambulatorios y pacientes que tenemos hospitalizados. Entonces, en los pacientes ambulatorios, generalmente, como ya mencionaba el doctor Torre, para el controlar la encefalopatía hepática y la ascitis, la parte de dieta es muy importante, necesitamos hacer ajustes incluso semanales para tratar de mejorar las complicaciones. Entonces, requerimos obviamente tener un método que sea sensible al seguimiento semanal, y en aquellos pacientes que tenemos hospitalizados también requerimos un método que sea sensible a los cambios diarios de este paciente. Entonces, obviamente nos vamos quedando con muy pocas opciones en cuanto al abordaje nutricional. Y bueno, en cuanto cuando el paciente está en el pretrasplante, estos pacientes pues, nuevamente les hacen el abordaje con TAC y caminata de 6 minutos, entonces podemos utilizarlo. Y finalmente, una vez que se trasplanta, entonces podemos regresar a los métodos tradicionales de evaluación nutricional, que son los que usamos en población general. Sin embargo, aquí vale la pena recalcar que es importante dar seguimiento mensual y una vez que veamos que no tiene alteraciones, que son ya en el post-trasplante principalmente metabólicas, dar seguimiento mínimo semestralmente. Y bueno, como conclusión, yo lo que quiero decir es principalmente esto: la evaluación nutricional en cirrosis es un proceso dinámico como lo es la enfermedad y se requiere conocer muy bien cada método, su aplicación y sus limitaciones para poder dar un tratamiento nutricional adecuado. Finalmente, y antes de terminar, quiero presentarles a nuestro grupo de investigación. Quiero agradecer y felicitar a todos por su trabajo diario, tanto en estos datos que les presento, como en el abordaje de estos pacientes. Y bueno, gracias a ustedes por su atención.